Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con gozo, con alegría, con disposición de corazón, como siempre, más aún cuando nos vamos a reunir para conocer un poquito más de la palabra de Dios, del plan que tiene para nuestras vidas, y obviamente reiterando siempre la invitación de llegar a sus pies, llegar a sus caminos, llegar al conocimiento de Él, de su palabra, para poder entender la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, tratar de permanecer, de perseverar en ella y, por supuesto, disfrutar de la vida que Dios nos tiene preparados. Cuando digo disfrutar, disfrutar aún en las adversidades, tribulaciones, poder disfrutar de su poder, de su favor para con la humanidad, con quienes hemos decidido seguirle. Bueno, la semana anterior habíamos tocado una historia que le habíamos denominado que la necesidad te acerque, ¿sí? Y habíamos mirado estas circunstancias, ¿no? de dos personas que a la postre requirieron de Jesucristo, a la postre decidieron procurarle, buscarle, seguirle, pedirle un favor, porque como habíamos mencionado, hay muchas circunstancias en la vida que escapan de nuestras condiciones, de nuestras capacidades, y es ahí precisamente el momento en que nos damos cuenta de la necesidad de un Dios que no nos damos cuenta, antes, porque hay muchas cosas de la creación que solo hablan de Dios y sin Dios no tendrían explicación, ¿sí? Es decir, hay veces que la necesidad tiene que venir a corroborar, el quebranto tiene que venir a corroborar la existencia de Dios, que nosotros la podemos ver sin necesidad de llegar a, en términos de dolor, ¿sí? Al mirar la naturaleza, el ver el sol, la luna, las estrellas, este proceso inagotable de 24 horas, las estaciones de la Tierra, todo eso no puede ser ni invención humana, obviamente, ni tampoco una consecuencia al azar de algo. Llámese una gran explosión, llámese una evolución de especies, cualquier cosa. Es decir, la creación misma habla de la existencia de un creador, y ese creador es Dios. Podemos acercarnos a Dios, podemos procurar su presencia, mirando las bondades de Dios, reconociendo los favores de Dios, o a veces por el dolor, por el quebranto, como habíamos compartido la semana anterior. Bueno, hoy quiero hablarles algo similar, algo al respecto, igualmente de la experiencia que tuvo una persona y que quizás es una de las experiencias que se identifican plenamente conmigo, ¿sí? Porque yo no nací cristiano evangélico, yo vengo de un hogar de creencia en Dios, eso sí, muy, muy creyentes, mis padres, mis abuelos y toda mi familia, pero, y quizás de los más religiosos era yo, de 7 hermanos que somos, yo creo que era de los más religiosos, es decir, de los más pendientes del cumplimiento de la religión tradicional de acá de América Latina, que fuimos conquistados por los españoles y junto con la conquista nos trajeron una religión. Me identifico mucho con este personaje que vamos a tomar como base para compartir el mensaje de esta mañana, porque yo tenía ese tipo de condiciones. Para eso le pido por favor que usted me siga con el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Hago yo la lectura de la palabra, le pido siempre, por favor, que usted me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Evangelio de Juan, del 1 al 7, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, aquí nosotros encontramos ya no una persona que la necesidad le acercó a Cristo, sino más bien yo creería que la curiosidad le acercó a Jesucristo, tomando en consideración un aspecto, ¿no? La, la- la característica principal de esta persona que procura buscarle a Jesús, que tiene un acercamiento con Jesús, es un principal de los fariseos, ¿sí? Es decir, si los fariseos junto con los saduceos eran las sectas de las religiones judías más recalcitrantes en aquel entonces, y eran pues los dueños de la verdad religiosa, eran las autoridades reconocidas religiosas, que de pronto una persona de esa naturaleza, es decir, con el conocimiento religioso, con el entendimiento que a su momento haya alcanzado, para que sea reconocido como un principal entre los fariseos, significa que aún quienes nos considerábamos, por eso dije de inicio que yo me identifico mucho con este personaje, quienes nos considerábamos absolutos dueños de la razón y la verdad en el aspecto espiritual, porque ese era yo me sentía dueño absoluto de la razón y de la verdad espiritual, no da lugar a que nadie me hable, a que nadie me diga, a que nadie me explique, a que nadie me proponga cualquier otra cosa que no sea mi religión, ¿sí? Más de una vez me pusieron en preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿y qué te hace creer a ti que tu religión es la verdadera? ¿Sí? ¿Qué te hace creer a ti que tu religión es la única? ¿Qué te hace creer a ti que Dios acepta solo tu religión? ¿Y qué te hace creer que lo que tu religión te propone efectivamente es lo suficiente como para que tú puedas tener una cercanía tal que garantice el respaldo de Dios en tu vida, por un lado, y que garantice el que un día vas a estar en el cielo? ¿Sí? Tus preguntas de esa naturaleza. Algunas preguntas eran de los mismos religiosos, fruto de conversación. Estoy hablando de mi época de colegio, de mi época universitaria. Otras eran de gente atea. Sí, el ateo tiene muchas inquietudes, obviamente tiene muchos vacíos, por eso es ateo. ¿Sí? Y algún rato me hizo esa pregunta una persona que tenía otra denominación, no necesariamente cristiano evangélico, sino otra denominación. Cuando yo le pregunté a él, ante las cuestionamientos que tenía para conmigo y mi postura, más que mi religión, mi postura, yo le pregunté, le dije, ¿y tú qué crees? ¿Qué hay de ti en el ámbito espiritual? Y él me dijo, sí, sabes que yo soy de tal denominación, yo tengo esta religión, esta creencia, esta doctrina, y ahí nosotros pues estudiamos algunos libros, tenemos algunos textos en los cuales basamos nuestra fe, ¿sí? Y bueno, digo, son preguntas que simplemente yo las respondía diciendo, yo sé que estoy en la religión verdadera porque es la que me dieron mis padres y a su vez mis padres les dieron sus padres y así sucesivamente. Y en una ocasión me dijo una persona, yo era profesor de historia, imagínense, en alguna ocasión creo que un mismo profesor de historia, mucho más entendido que yo obviamente, topando entre otros temas, topando el tema de la religión, me dijo, efectivamente sí, dice, porque la religión que recibimos en América y que nos fue dada por los españoles en la conquista, ¿sí? Es la que nos propusieron. No fue la misma que se propuso en Norteamérica, porque en Norteamérica propusieron un camino, propusieron un, un estilo de vida más que una misma religión. Entonces, eso me inquietó para esas fechas, para aquellas épocas, y dije, sí, de gana me estoy aferrando, de gana estoy defendiendo a ciegas una postura, cuando sí, pueden haber otras, pueden haber distintas opciones, pueden haber distintas creencias, y a lo mejor
unas superan a otras en el sentido humanista, en el sentido de generosidad, de solidaridad, qué sé yo, ¿sí? El gran problema que tenía este hombre no radicó en la apreciación respecto de Jesucristo, porque como nosotros vemos en el versículo 2, él reconoce algunos aspectos. Por ejemplo, él reconoce que Jesús provenía de Dios. Él reconoce que Jesús provenía de Dios. Él no puso reparo, él no le llamó hijo de Belcebú, él no, reparo, al menos en este aspecto, ¿sí? Entonces él reconoce que Jesús provenía de Dios. Luego le llama rabí y le dice, tú eres maestro. Entonces también reconoce que es maestro. Y cuando uno reconoce a alguien como maestro, significa que algo debo aprender de él, porque él es un maestro y yo no, ¿sí? Entonces, si él es maestro y yo quiero ser su alumno, eso quiere decir que algo tendré que aprender de él o él tiene algo para enseñarme, ¿sí? Y el tercer aspecto que reconoce Nicodemo, que provenía de Dios, en reconocer que era maestro y en reconocer que hacía. Ese es el contexto inicial que digo, posiblemente la curiosidad por estas razones son las que le llevaron a acercarse. Obviamente yo quisiera destacar un aspectito que parecería intrascendente, pero que a la postre en nuestra sociedad hoy en día juega mucho, juega un gran papel. ¿Y cuál es este? De que el momento que le busca a Jesucristo es por la noche, ¿sí? Metafóricamente podríamos decir que la noche significa problema, dificultad, angustia, quebranto, ¿sí? Pero este no es el caso, no es aplicable en esta historia. Simplemente le busca de noche por no ser visto por los demás, por la vergüenza de que otros le vean, porque ¿qué van a decir de que un fariseo está yendo en pos de aquel hombre que vino a causar tanto revuelo, ¿no? Entonces, camuflado, con en primera instancia, digo, no es poca cosa como para pasarla por alto. Volveremos a topar el tema más adelante. ¿Cuándo comienza el problema de Nicodemo? El problema comienza cuando Jesús le dice, mira, Nicodemo, en verdad, de cierto, confirmando, ¿no? De cierto significa una afirmación confirmada. Dice, yo te digo que si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Imagínense lo que es decir eso a una persona como Nicodemo, a una persona como yo, que por mucho tiempo vivimos, en mi caso 28 años, por mucho tiempo vivimos con todo el andamiaje de una religión a la cual se ha reverenciado, renegaba nunca, ¿sí? Se ha reverenciado, se ha cumplido con los rituales, se iba con mucha fe a las reuniones, llámese iglesia o en la casa, los ritos que se cumplían en distintas épocas del año, y que de pronto le digan, mira, todo lo que tú estás haciendo, no es que esté mal, no es que esté mal, pero eso no te lleva al cielo, ¿sí? Y decirle a un hombre principal de los fariseos, ve, tú puedes tener un gran testimonio, tú puedes ser un hombre muy espiritual, esa espiritualidad te ha permitido reconocer que Cristo proviene de Dios, que hace señales porque Dios está con él y que efectivamente reconoce que Él es un maestro de quien hay tanto que aprender, ¿sí? Pero no te es suficiente. Tú necesitas de nuevo. Obviamente una respuesta de esa naturaleza a cualquier persona le termina derrumbando cualquier argumento, le termina o bloqueando también, ¿no? Cualquier pretensión de apertura de corazón para conocer de Cristo Jesús. Y Jesús le explica un poco, no le explica mucho porque primero no iba a entender todo de golpe y segundo porque esta inquietud que le deja en el corazón más bien permitió que Nicodemo le siga de cerca de ahí en adelante. Obviamente después ya le vemos a Nicodemo escondiéndose en las oscuras neblinas de la noche,
camuflado para no tener vergüenza, sino ya le vemos más determinado con Jesucristo. Pero el primer entendimiento que tuvo Nicodemo fue el entendimiento humano, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede una persona siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Le dice, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el área espiritual del ser humano es la más dormida, por no decir la muerta. El área espiritual del ser humano es la menos vivificada. El área espiritual del ser humano es la menos explotada en nuestras vidas. Lo más explotado hoy en día, me atrevo a decirlo casi sin lugar a equivocarme, hoy en día el área más explotada del ser humano es la física, ¿no es cierto? Vivimos para la vanidad, vivimos para la jactancia, vivimos para proyectar una imagen, vivimos para ser guapos, para ser guapas. Y la ciencia, gran parte de la ciencia está buscando por todos los medios los medicamentos, las propiedades en ciertas plantas medicinales a efecto de mantener la juventud, etcétera, etcétera, porque la apariencia juega un papel importantísimo. Le hago una pregunta simple, Donde sea que usted me esté viendo, sea aquí en mi país, en el Ecuador, o en otras latitudes, ¿usted ha sabido alguna vez de un concurso de belleza espiritual que se haya dado en su medio, en su sector, y que digan, por ejemplo, vamos, entre estas mujeres, vamos a encontrar a la mejor madre, a la mejor hija y a la mejor esposa, ¿sí? Por su abnegación, por su entrega, por su sujeción, etcétera, etcétera? No hay concursos de esa naturaleza y tampoco estaría de acuerdo con que los haya. Estoy exagerando, ¿sí? Tampoco hay concurso para reconocer el mejor obrero por su lealtad o el mejor empleado, trabajador por su lealtad, por su trabajo, por su disciplina, por su puntualidad. Tampoco no hay esos concursos, pero sí hay concursos de belleza, en los que obviamente al ser concursos de belleza no tiene una trascendencia, pensamiento, lo que piensan respecto de. Es por eso que las bellezas físicas que se exponen en los distintos concursos fracasan muchas veces en las respuestas ante preguntas que se les hace, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo que si hacen un concurso de belleza, no les pregunten nada, porque lo que están buscando es belleza. ¿Para qué preguntan? ¿No es cierto? Y claro, eso es lo más importante hoy en día, ¿no? Quizás una segunda importancia del ser humano es la parte anímica, es decir, tú trata de ser feliz, evita el problema, hazte a un lado de la tristeza y trata de ser feliz, porque lo importante es cómo tú te sientas, ¿no? Y si tú te sientes bien teniendo varias mujeres, pues, y puedes tenerlas, tenlas. Si tú te sientes bien de acumular riqueza, aunque sea pisoteando al resto, pues acumúlala. Lo importante es que cada persona se sienta bien, ¿sí? Entonces, esa es una escuela de vida que está gobernando el mundo, el procurar el bienestar entendido bajo los parámetros que el mundo nos impone, además, ¿sí? Pero ¿quién está preocupado de la vida espiritual? Quizás en las iglesias, quizá. Eh, Quizás en medio del buscamos una causa en el área espiritual que ha estado dormida, que ha estado muerta, que ha estado opacada totalmente. Entonces lo que Jesucristo estaba diciendo es esto. Está diciendo, mira, yo te propongo que para que puedas entrar en el reino de los cielos, si esa es la propuesta, si ese es el anhelo, si ese es el objetivo, sí, tú tienes que despertar espiritualmente, pero antes de que puedas despertar espiritualmente y tener un entendimiento cabal de lo que es la vida y poner un orden de prioridades correcto como corresponde, ¿sí? Lo que tienes que hacer es primero limpiarte. Por eso dice, tienes que hacer del agua, porque el agua limpia, porque el agua purifica y también el agua sacia. Entonces dice, tienes que nacer del agua y del espíritu con E mayúscula, o sea, del espíritu que proviene de Dios. Porque caso contrario es imposible que alguien pretenda por la eternidad. Y por otro lado, que una persona pueda tener paz, pueda ser gozoso en esta vida. Hablando de que gozo no es risotadas ni nada parecido, ¿sí? Sino gozo es la firmeza que tenemos en Dios,
en esta vida ante cualquier circunstancia. Y es por eso que Nicodemo queda loco y le dice: Señor, como que no entiendo mucho, porque yo soy un fariseo, yo conozco la ley, yo conozco las tradiciones de nuestro pueblo, las tradiciones judías en aquel entonces, como yo conocía plenamente las tradiciones de mi religión, yo las conocía plenamente, las cumplía muchas de ellas. Pero dice, es necesario que tengamos una actitud diferente. Es necesario que nosotros podamos verdaderamente resucitar porque estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Insisto, más allá de los religiosos que pudiéramos ser, hay una gran verdad que obviamente la contempla este libro que está lleno de verdades, que todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios, que no hay un solo justo sobre esta tierra. Es decir, es necesario que nosotros tengamos conciencia de que no basta con nuestras obras, que no basta con ser buena gente o que no basta con destacar de tal o cual manera, porque Dios no vino a proponer que el cielo va a ser para los inteligentes, para los académicos, para los científicos y los tontitos nos vamos a quedar en la tierra, no. Tampoco dijo que es para los tontitos, humildes y los que viven miseria y pobreza, sí, porque ellos tendrán su recompensa en el reino de los cielos. No, no dijo eso. Jesucristo lo único que dice es que el que tiene fe en Él, es decir, el que cree que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y le hace Señor de su vida, es decir, que Él comience a gobernar nuestras vidas conforme a su voluntad contemplada en su palabra, ese va a heredar el reino de los cielos. Eso sí nos dijo. Que rompe esquemas, claro que rompe esquemas, principalmente a quienes hemos sido religiosos, que nos quiebra totalmente en nuestra religiosidad, en nuestro entendimiento, en nuestra tradición, en la costumbre que hemos tenido, por supuesto que nos quiebra. Que al igual que Nicodemo nos deja sin palabras por un momento, sí, nos deja sin palabras por un momento. Pero mire cómo termina diciendo Jesucristo, versículo 7 que leímos de nuestra porción oficial. Dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que hacer morir al viejo hombre. Y así como va muriendo de a poco el viejo hombre, va aflorando el nuevo hombre. Porque sería fantástico que nosotros tuviéramos un chip dado por nuestro Creador, en el cual uno dice, sí, acepto a Cristo Jesús como el Señor de mi vida, y coge, aplasta un botón y pasamos a ser nuevas personas, y todo lo malo quedó de lado y ahora nos complacemos en hacer lo bueno. No, no funciona así. No fuimos creados con chip, fuimos creados con voluntad. No nos detengamos. Dios nos está llamando. Es tiempo de volvernos de todo corazón a Él. A Nicodemo no le faltó reconocer, le faltaba nacer de nuevo. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Y concluyo con esto. Se llama reconocer y volver a nacer. Reconozcamos que Dios es Dios y está con los brazos abiertos para recibirnos. Reconozcamos que Dios es creador. Reconozcamos que Dios es bueno, como lo reconocemos todo el mundo. Reconozcamos que Dios es maravilloso, que Dios es todo lo que usted quiera reconocer de Dios. Pero es necesario nacer de nuevo. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará